Y estamos con los ecos de la conmemoración de los 50 años. Ecos políticos. Hemos visto lo que ocurrió en el Partido Comunista y sus dos senadores que habían adherido a un documento consensuado por todas las bancadas del Senado, por el que el Partido Comunista de alguna manera motivó, empujó, exigió, pidió, no sabemos, a sus dos senadores que habían adherido, incluso habían participado en la formulación del texto común, desde los republicanos a los comunistas, y el Partido Comunista hoy día dice que eso de alguna manera, o que ese texto, algunos dicen que les parece tibio y otros que no los representa y que de alguna manera el Partido Comunista sale de ese acuerdo, aunque no había ninguna firma. Pero cuando uno hace tratos de palabra o acuerdos de adhesión, la firma debiera sobrar, ¿no es cierto? Eso es lo que uno esperaría. Efectivamente, no hay firma, pero sí hubo adhesión. Otros ecos, la democracia cristiana, a través de su presidente, Alberto Undurraga, de alguna manera hace una autocrítica histórica de la actitud de ese partido, que sabemos que fue clave en los últimos meses del gobierno de la Unidad Popular, luego vino el quiebre democrático, el golpe de Estado. El día 13, justamente hoy, se celebran 50 años, se conmemoran, se celebran, se podría decir, para algunos demócratas cristianos, porque ese día hubo 13 militantes de ese partido, 2 días después del golpe, que dijeron esto fue un error, no estamos de acuerdo con la postura del partido, aunque responsabilizamos al gobierno de la Unidad Popular por el quiebre. Son la famosa Carta de los 13 que se oponen, versus la mayoría del partido, al golpe de Estado. Bueno, el presidente del partido, Alberto Undurraga, de alguna manera se adhiere, no es el primero que lo hace, y dice que de la autocrítica que fue complaciente en la ADC con el golpe de Estado, pese a que fueron actores bastante fundamentales. Alberto Undurraga está esta noche con nosotros aquí. ¿Cómo está, Alberto? Buenas noches. Buenas noches, Matías. No ha sido fácil porque algunos los han acusado de oportunistas, de que hacen juicio histórico anacrónico fuera del tiempo donde ocurrieron las cosas, eso significa anacronismo, y que es fácil con el diario del lunes o con el diario de 50 años después de hacer un juicio. No estuvieron allí donde las papas quemaban. A ver, ¿cómo toma esas críticas y qué quiso decir la ADC? Primero, yo creo que es importante, Matías, pensando en el futuro de Chile, que todos podamos hacer el aprendizaje de lo que fue el quiebre de la democracia y lo que significó el golpe de Estado y después la dictadura en Chile. Que todos podamos hacer. Y para ello es bueno hacer una reflexión de los roles de cada uno de los partidos, ¿no? Y nosotros hemos hecho una reflexión nombrando las luces y también las sombras. Porque esto, como todo periodo complejo, hay luces, y muchas, pero también hay sombras. Y entre las luces, nosotros en ese periodo, la democracia cristiana apoyó en el Congreso Pleno a Salvador Allende para que fuera presidente de la República, honrando la tradición, ¿no? Que siempre el que ganaba en las urnas la primera mayoría, 36%, fuera electo presidente. Después, también dentro de las luces, que es bien relevante, la democracia cristiana fue opositora al gobierno de Allende dentro de la institucionalidad. Y no solo porque teníamos críticas a algunos elementos de su gobierno. Nosotros pensamos sin duda que Allende fue un demócrata, sin embargo su gobierno fue un mal gobierno. Esa es la posición, lo que nosotros creemos. Y no solo en lo económico, sino que además jugaba al límite de la institucionalidad y bueno, y eso se refleja por todo. Entonces ahí están las luces, y una luz muy importante dentro de las luces es que nuestros líderes se la jugaron hasta el último día. Hasta el último día por una... Déjame terminar esto porque es importante hablar de las luces, ¿no? Hasta el último día se la jugaron nuestros líderes por una solución institucional. El presidente del partido, pues fue presidente de la República, Patricio Aylwin, se la juega hasta el último día, están documentadas sus cartas, sus reuniones con el presidente y con el cardenal. De la misma forma, en el caso de Bernardo Leyton, Mariano Ruiz Esquilla también se reúnen con el presidente. O sea, finalmente, hasta el último día, sin embargo, eso no fue posible. Creo que los demás partidos también tienen que hacer una autocrítica respecto de ello. Y finalmente esas son las luces, pero también hay sombras, porque si bien nosotros fuimos opositores durante la dictadura, fuimos los primeros en jugarnos por los derechos humanos, instalamos la recuperación de la democracia por la vía pacífica, y ahí están todos nuestros líderes. En los primeros meses hubo un conjunto de ambigüedades, se le dio permiso también a algunos de nuestros militantes que participaran. Fueron ministros algunos demócratas cristianos. Que participaran de distintos cargos, y eso naturalmente que está dentro de nuestra sombra. Ahora probablemente por
Probablemente fue por ingenuidad. Primero, pone entre las luces o la sombra el que todos los diputados de la DC, todos los que me menciona, Leighton, Ruiz Esquide, estaba Andrés Elwin, es parte de las críticas que le han hecho hoy día, todos suscribieron el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973 sobre graves quebrantamientos de la Constitución y las leyes, con el objeto preciso de que cesaran las situaciones allí denunciadas, con miras al restablecimiento del orden constitucional. ¿Eso es parte de las luces o de la sombra de la DC? De las luces, Matías, porque es una crítica severa, por cierto, al gobierno. ¿A su juicio el presidente Allende quebró la Constitución? Déjame decir. Es una crítica severa al gobierno, es un llamado de atención, porque el gobierno López jugaba bastante al límite y cuando se juega al límite, a veces se pasa ese límite. ¿Se pasó del límite? Sí, en algunas cosas, por supuesto que sí, ¿no? Y por eso nuestros diputados, todos, hacen esa declaración, por supuesto también con otros parlamentarios. Pongámonos un segundo en ese... Déjame volver sobre eso, Matías. Entonces, eso es parte de las luces porque fue dentro de la institucionalidad. Los partidos pueden ser de gobierno, pueden ser de oposición, pero ese rol deben jugarlo dentro de la institucionalidad. Los golpes de Estado siempre son evitables. Y ese fue el rol que jugó la democracia cristiana hasta el final, en la crisis de 1973. El famoso dicho de con el diario del lunes tiene que ver con que... Sí, no se entiende. Yo sé, nosotros sí, pero no necesariamente todo en su casa. Es un dicho, yo creo que del periodismo argentino, que es muy... Y deportivo. Deportivo, claro. Del fútbol. Es re fácil decir cómo había que jugar el partido cuando uno está mirando el diario cuando ya se jugó el partido. Entonces, con el diario del lunes y 50 años después, no es un acto facilista decir, la DC que estuvo en manifestar el quebrantamiento constitucional del presidente Allende, fue opositor, usted acaba de decir, fue un pésimo o un mal gobierno. Decir hoy día que haber estado con el golpe no es ser un poco empático con sus correligionarios de entonces, no es lavarse un poco las manos y decirle, ellos son los responsables, nosotros no, nosotros jamás lo hubiéramos hecho. Mira, yo creo que... No me refiero a las violaciones de derechos humanos que eso después y que la DC siempre estuvo bastante en contra. O sea, fuimos los primeros. Claro, fuimos los primeros en la defensa de los derechos humanos. Sí. Mira, el día del golpe me refiero. Yo, hace 50 años, el 13 de septiembre de 1973, 13 dirigentes lo que hacen es una carta condenando el golpe. Sí. Junto con condenar el golpe, responsabilizan al gobierno de la Unidad Popular por mal gobierno, por todas las cosas que hemos dicho, ¿no? Dice ambas cosas esa carta. Esa carta, posteriormente... Déjeme leer, dice exactamente en el punto 3, el dogmatismo sectario de la Unidad Popular, dice la democracia. Dicen los 13 opositores a la posición mayoritaria de la DC entonces. El dogmatismo sectario de la Unidad Popular, que no fue capaz de construir un camino auténticamente democrático para el socialismo adecuado de nuestra idiosincrasia. Especial condenación textual merece la irresponsabilidad de la ultraizquierda. Eso decían los 13 rebeldes de la DC entonces, que eran contrarios al golpe, ellos tres. Sí, claro. Pero lo que te digo, que esa carta del 13, tiempo después, el mismo Patricio Elwin, que es un gran demócrata, el presidente de la transición, dice, ¿sabe qué? Esa era la posición correcta. Entonces, la verdad que ha llamado la atención porque hoy día es el presidente del partido quien hace estas declaraciones, pero lo han venido haciendo distintos personeros de la democracia cristiana durante estos años. Mire, tenemos luces y muchas, pero estas vacilaciones iniciales, naturalmente, que está en el ámbito de nuestra autocrítica, ¿no? Yo voy a hacer la analogía con quienes criticaron, por ejemplo, a Patricio Elwin. Entonces le decían que es presidente de su partido. O sea, que entreguistas fueron, que amarillos fueron, que dejaron que Pinochet, recién regresada a la democracia, que siguió comandante en jefe, les hicieron boinazo, ejercicios de enlace, gobernaron así de manera despreciativa, gobernaron en la medida de lo posible los demócratas cristianos. Y muchos les han dicho, el propio presidente Lagos, ¿saben qué? A los más jóvenes, vayan a leer historia. Vayan a ver cómo eran las cosas en 11 de marzo del 90, a ver si era tan fácil enfrentar a los militares que salían con la cara pintada, ya en democracia. Entonces, ¿no es que cada juicio en su momento? Puede ser, ¿no? Pero también, Matías, uno se aproxima a los hechos históricos y va interpretando esos hechos históricos. Por lo pronto no hay verdades oficiales. Uno interpreta hechos históricos y hace los aprendizajes. ¿Por qué? ¿Por qué importa esto hoy día? Porque tú me dices, bueno, pero ¿qué importa? Estamos hablando sobre esto que pasó hace 50 años. ¿Por qué importa?
Porque la democracia hay que cuidarla siempre, sin excepción. Porque el compromiso con los derechos humanos tiene que ser en todo momento, lugar y circunstancia. Y porque la no violencia en la política es fundamental como base de la convivencia. Entonces, con estos tres elementos hacia adelante, uno puede decir, mire, si nos comprometemos para ello, por eso yo valoré el compromiso del Senado, ¿no? Que después hemos visto que la gente del PC lo ha desconocido, pero este compromiso del Senado, o el compromiso que hicimos 15 parlamentarios de distintas tendencias, de distintos pensamientos, incluso respecto al pasado, donde nos comprometemos con la democracia, los derechos humanos y la no violencia. ¿Y por qué es importante? Porque en la medida que construimos entre todos y cuidamos la democracia, podemos hablar de otras cosas. Podemos hablar de acuerdos necesarios en otros temas, en seguridad, en pensión, en salud, en educación, en desarrollo económico. ¿Usted sería comprensivo o crítico, Berto, a aquellos demócratas cristianos que estuvieron el 10 de septiembre en la noche, si les decían mañana hay golpe, que yo creo que la mayoría de los demócratas cristianos, por lo menos, no sé si estaban felices, pero por lo menos estaban satisfechos o aliviados, no sé cómo ponerle, del ponerle fin a la crisis que había? La mayoría de su partido estaban, vamos a ponerle, satisfechos o aliviados. Vamos a inventar ese término, para no decir felices, porque no creo que nadie estuviera feliz el 10 de septiembre en la noche, o el 11. De hecho, una declaración condena y la otra lamenta. Claro, usted sería con aquellos de entonces, con lo que estaba pasando entonces, ¿usted es muy crítico o también los comprende a esos correligionarios? Yo creo, Matías, que el aprendizaje y lo brutal que fue la dictadura es que nunca podemos aceptar. Está bien, no lo conocían. Pero estamos todos vimos las bestialidades que se hicieron. Pero estamos hablando hoy día, Matías. Nunca yo le pregunté por el 10 de septiembre. Nunca podemos aceptar los golpes de Estado. Nunca. Siempre hay una alternativa democrática. Siempre. Y eso es bien fundamental. ¿Y sabes por qué lo señalo ahora? Porque la pérdida de la democracia hoy día en la sociedad moderna no es bombardeo a los palacios de gobierno, sino que más bien es horadar las instituciones. Autócratas. Y empiezan a hacerse del poder legislativo, del poder judicial, de los fiscales, de la libertad de prensa. Eso es Venezuela, eso es Nicaragua. Son personas que inicialmente fueron electas, sin embargo fueron haciéndose del poder y hoy día... Sí. Creo que nadie duda. Y hay muchos en el mundo, y Putin, y Erdogan. Exactamente, ¿no? Que no son democracia, que son dictadura, y eso tenemos que proteger entonces de que pero no nos sigue pase, sin responderme. que no nos pase en Chile. Aquellos demócratas cristianos que sentían alivio por lo que sabían que pasaría el 11 de septiembre en la mañana, sin saber las brutalidades que se cometieron después, por favor. Porque eso ya nadie en su sano juicio podría, sino sentir repudio y rechazo, ¿no es cierto? Pero es que el 10 no se sabía que iba a pasar eso. Nadie imaginó a la DINA, nadie imaginó a la CNI, nadie imaginó Villa Grimaldi, nadie imaginó helicópteros tirando muertos al mar. El 10 de septiembre imaginaban una presión política feroz en la cual ustedes estaban en la oposición y alguien les decía a la mayoría de C, esto va a terminarse. Y la mayoría estuvo a favor. ¿Usted critica a esos demócratas cristianos? Yo me quedo con la carta de los 13, que hace dos críticas. Primero, condena el golpe de Estado. Lo condena. Que no fue la posición oficial. No. Y eso es nuestra autocrítica, ¿no? Primero condena. Pero lo segundo que hace es que dice, sabe que la Unidad Popular tiene mucha responsabilidad, fundamentalmente porque hemos resaltado toda la figura de Allende, que tiene un valor Allende, tiene un valor importante en el mundo, no solo en Chile, que demuestra que es posible que esas ideas, las ideas de él, las ideas socialistas, pudieran ganar en democracia. Para los jóvenes que nos están mirando hoy día, eso no era así. No, más bien, era una rareza. Era una rareza, ¿no? Sí. Los partidos socialistas, los partidos marxistas, más bien se instalaban por la vía de la fuerza, por la vía armada. Sin embargo, su propio partido había definido en distintos congresos anteriormente que la democracia era más bien instrumental. El Partido Socialista ha cambiado, después, por supuesto, ha hecho su revisión, pero todo eso está reflejado en esta carta de los 13, ¿no? Donde se condena el golpe, pero también se hace una fuerte crítica a la Unidad Popular, y yo creo que eso hoy día representa, no sé si a todos, pero a la gran mayoría de los demócratas cristianos. O sea, la DC de hoy es más parecida a la de los 13 que la del 11 de septiembre. Sí. Alberto Undurraga, muchas gracias por estar aquí esta noche. Gracias, Matías. Que esté muy bien.